hermanos, en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Libro de Mateo, capítulo 28. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Mateo 28, del 1 al 10, dice así: Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra tuya que nos has dejado. Y en esta mañana, Señor, queremos darte las gracias por esa resurrección por medio de la cual nosotros podemos tener garantizada nuestra salvación, si es que hemos confiado en ti. Pedimos, Señor, para que nos des una apertura de corazón y que podamos aprender la maravillosa obra que tú hiciste para el perdón de nuestros pecados. Que sea eso como un aliciente también para que nosotros podamos agradecerlo de tal manera que podamos glorificar tu nombre en cada acto de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que quites todo cansancio y todo aquello que puede impedirnos el prestar la debida atención con reverencia a tu bendita palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Como todos sabemos, hermanos, el día de hoy estamos celebrando la resurrección de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y en este capítulo, la parte de este capítulo que hemos estado leyendo, podemos darnos cuenta qué fue lo que ocurrió en esa resurrección. La mayoría de nosotros hemos escuchado mucho acerca de la resurrección de Jesucristo. De hecho, no únicamente el mundo cristiano, sino también el mundo secular ha escuchado de la resurrección. Se ha escrito mucho sobre esto, se han filmado películas, está por salir una película, se dice una película acerca de la resurrección, como la segunda parte de aquella película de la pasión de Cristo. Y no vamos entonces nosotros, hermanos, a analizar esto que pasó. No nos vamos a enfocar en esto que sucedió, porque, como les digo, ha habido mucho acerca de ello. Estamos conscientes de que nosotros como cristianos creemos que todo eso realmente ocurrió y de la manera en cómo ocurrió. Es tan importante este evento de la resurrección que aparece en los 4 evangelios. Es para nosotros la resurrección de Jesucristo es tan importante que no es solo uno de los fundamentos más de nuestra iglesia cristiana, sino que es el pilar fundamental de nuestra fe.
Así que, hermanos, vamos en lugar de considerar acerca de qué ocurrió en ese momento, vamos a ver qué pasó, por qué la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué se logró con aquella resurrección para que nosotros podamos entender plenamente ese evento tan grandioso? Y así que en la predicación de esta mañana vamos a estar considerando 4 puntos que nos van a ayudar a entender qué sucedió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el punto número 4 nos va a hablar acerca de qué pasaría, algo que el apóstol Pablo trató en una de sus cartas, qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado. Así que vamos a estos 4 puntos que vamos a tratar esta mañana, hermanos, son primeramente por qué murió Cristo. Para entender la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es necesario que entendamos por qué murió Cristo. Después veremos cuál fue la importancia de la resurrección de Cristo. En tercer lugar, ¿qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo? Recuerden que nosotros nos hemos enfocado mucho en cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo no fue una obra que se inició en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue la consumación de todo aquello que se vino ya dando desde el Antiguo Testamento, desde el principio de los tiempos. Ya se había instituido la obra de nuestro Señor Jesucristo, que se nos fue revelando a través de todo el Antiguo Testamento. Por eso es importante que veamos nosotros qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo. Y por último veremos qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado. ¿Por qué murió Cristo? Primer punto, ¿por qué murió Cristo? Antes de considerar las causas por las cuales Cristo resucitó, vamos a ver entonces cuál fue la razón o cuál fue lo que motivó a que Cristo viniera como hombre, Dios hecho hombre, a morir por nuestros pecados. La muerte de Cristo no fue un acto ocasional. No se trató de un buen hombre, un hombre justo que fue martirizado. No se trató tampoco de un acto accidental, sino que fue algo que ya había sido prácticamente determinado desde el principio de los tiempos. Acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23. Hechos 2, 23. Dice Hechos 2:23, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Cristo entonces, hermanos, no murió de una manera accidental. Es decir, no murió porque en el momento los judíos o los romanos les pareció mal lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo. Esto ya había sido predeterminado, como dice la Escritura. Fue un acto intencional, fue un acto necesario para la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió porque Dios ya lo había determinado desde la eternidad. Y vamos a ver entonces, hermanos, cómo la Biblia nos habla de 5 causas por las cuales Cristo murió. La primera de ellas es que Cristo murió para satisfacer la justicia de Dios. Y para entender mejor esto, es necesario que comprendamos cuál es la condición de cada uno de nosotros, o de todo el género humano, cuál es la condición respecto a la justicia de Dios. Todos los hombres, dice la Escritura, todos los hombres somos pecadores. Y hemos ofendido a Dios, a un Dios que es perfectamente justo. Por lo tanto, como Dios es perfectamente justo, Dios no podía ignorar el pecado. Si Dios ignorara el pecado, ya no sería un Dios justo, sería un Dios injusto. Imaginen ustedes, hermanos,
que a un juez se le presenta, a un juez humano se le presenta una persona que ha cometido un homicidio. Y el juez, como él es muy bueno, él dice ser un juez muy bueno, decide perdonar al homicida. Ese juez entonces se convertiría en un juez injusto. Sería un juez injusto porque no estaría castigando a aquel que merecía el castigo. Sin embargo, Dios es un Dios amoroso, pero Dios es también un juez justo. Su justicia es santa. No hay imperfección en la justicia de Dios. Él tiene que obrar de acuerdo a su justicia. Romanos capítulo 3, versículo 25 y 26 nos dice: para manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica. La justicia de Dios tenía que ser satisfecha. Tenía que pagarse por los pecados que nosotros habíamos cometido en contra de Dios. Sin embargo, ningún ser humano es capaz de poder satisfacer esa justicia de Dios. Déjenme darles otro ejemplo. Si una persona llegara a cometer un homicidio y lo presentan ante el juez no le va a dar una pena como si se hubiera robado una pieza de pan. El juez tiene que darle un castigo de acuerdo al delito que cometió, de acuerdo a la magnitud de ese delito. Pasa lo mismo con nosotros hacia Dios. Nosotros cometimos el delito, vamos a hablar en términos judiciales para seguir con la ilustración. Nosotros cometimos un delito hacia un ser superior. Así que ningún hombre, por muy bueno que sea, tiene la capacidad de satisfacer esa justicia de Dios. Tiene que ser necesario alguien de la misma categoría de Dios. Y la única persona con la categoría de Dios es Dios mismo. Por lo tanto, tendría que ser Dios el que viniera, como en el caso de su Hijo, el Señor Jesucristo como Dios, tenía que haber venido a hacerse hombre, porque el hombre había cometido el pecado. Tenía que Dios mismo venir a hacerse hombre para recibir el castigo que la humanidad merecía. Así que Cristo tuvo que venir para pagar el pecado de nosotros y de esa manera satisfacer la justicia de Dios, que Dios hubiera quedado satisfecho. Dios tenía que descargar su ira, en este caso, el pecado tenía que pagarse. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir en la cruz y en esa cruz Dios descargó sobre él la ira que nosotros merecíamos. Isaías capítulo 53, versículo 10 dice que Jehová quiso quebrantarlo. Era algo que Dios mismo tenía que hacer para satisfacer la justicia. Pero como nosotros no podíamos hacerlo, entonces Cristo vino y Él se presenta como la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es una propiciación? Una propiciación era un sacrificio sustitutorio que se hacía hacia Dios. ¿Se acuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cómo los israelitas sacrificaban a un cordero, a un animal, como una expiación, como algo sustitutivo por el pecado que ellos cometían? Así de que Cristo vino a pagar, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Una vez que el Señor Jesucristo en la cruz, la ira de Dios se derrama sobre Él, es cuando nosotros hemos sido ya declarados justos ante Dios. Cristo, hermanos, no murió únicamente por amor. Si bien Cristo nos ama, no fue únicamente por amor por lo que muere. Cristo murió para resolver el problema que nosotros teníamos con Dios.
para que nuestra justicia, la justicia de Cristo, fuera aplicada hacia nosotros. Cristo murió también como un sustituto de pecadores. En términos legales, esto sería como una sustitución penal. Es como, y seguimos con términos legales para entender mejor esto, es como si alguna persona cometiera un delito grave, es castigado a la pena de muerte, aunque aquí en México no hay pena de muerte, pero vamos a suponer en Estados Unidos que sí la hay. Esta persona es castigada a la pena de muerte. Pero entonces llega un amigo de la persona esta que es condenada, va al juez y le dice: señor juez, yo quiero pagar por la pena de mi amigo, déjelo a él libre, yo la voy a pagar. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros, fue lo que Cristo hizo por su pueblo, por su iglesia. Vino como un sacrificio sustitutivo. Él no cometió pecado, no merecía el castigo, pero Él lo hizo para que el sacrificio de Él sustituyera lo que nosotros teníamos que pagar. Vayan a Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y vayan al versículo 5. Isaías 53, 5. Dice la Escritura, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo, Él fue, como dice aquí la Escritura, Él fue molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos, Él lo pasó por nosotros. La ira de Dios se descargó sobre Él. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado por causa de nosotros, por causa de lo que nosotros éramos culpables. Pero Cristo tomó nuestro lugar. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Número 3, Cristo murió para redimir a su pueblo. ¿Qué es la redención? La redención era un pago que se daba por el precio de un esclavo para que fuera liberado. Esa era la redención. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45 nos dice que Cristo vino para dar vida en rescate por muchos. El hombre estaba esclavizado en el pecado. De hecho, el hombre fuera de Cristo es esclavo del pecado. Pero para eso vino Cristo. Vino para pagar con su sangre. Él paga el precio para que nosotros pudiéramos ser redimidos, rescatados de ese pecado, rescatados de la esclavitud del pecado, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ese es el precio que pagó Cristo por nuestra liberación, por nuestra libertad, con su sangre. Nosotros no podíamos ser rescatados por nuestro esfuerzo. Era necesario que Cristo pagara. Nosotros fuimos comprados por precio, por el precio de la sangre de Cristo, fuimos rescatados. Dice Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Cuando éramos esclavos nosotros del pecado, Cristo vino y nos rescató pagando con el precio de su sangre. Número 4, Cristo murió para justificar al pecador. La justificación, hermanos, es un término legal que se da para decretar que una persona no tiene ningún cargo. Por ejemplo, una persona, volvemos a los mismos ejemplos. Una persona que es declarada en un delito, es consignada por algún delito, tarde o temprano se le va a dictar una sentencia. Y nada más hoy hay dos tipos de sentencia: una sentencia condenatoria, una sentencia absolutoria. Cuando el juez decreta una sentencia absolutoria,
esta persona ya no tiene nada, o sea, ya no se le puede volver a consignar por el mismo delito, ha sido justificado, tiene una sentencia que lo ampara para que esta persona ya no tenga sobre él ninguno de los cargos que se le habían imputado. Y así funciona la justificación de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros. Él era justo, Él es justo. Y cuando Él paga el castigo por nosotros, en ese mismo acto, la justicia de Él es aplicada a nosotros. Cristo vivió una vida justa, una vida perfecta, pero esa vida perfecta nos la pone a nosotros. Déjenme darles una ilustración, hermano. Imagínense, en aquellos tiempos, en los tiempos de la antigüedad, nadie se podía presentar ante un rey de manera incorrecta, vamos a decirlo así. Imagínense que estamos en ese tiempo. Y usted es invitado al palacio del rey. Y el rey es un rey de mucho honor, es un rey de justicia impecable, es un rey cuyo palacio es igualmente de limpio. Y se decreta que toda persona que vaya ahí tiene que ir limpia, si no va a ser merecedor del castigo. Y usted se presenta con una túnica, con un traje sucio, lleno de lodo, mugroso, apestoso. Y cuando se presenta a las puertas de ese palacio, el rey lo ve y ordena que usted sea castigado por esa afrenta que ha hecho en contra de él. Sin embargo, hay un hombre a un lado, es el hijo del rey, y tiene una túnica impecable por el honor que le debe a su padre. Y cuando este hombre va a ser castigado, cuando usted va a ser castigado por presentarse de esa manera ante el rey, el hijo le dice: no, yo quiero darle mi túnica a él para que no sea castigado. Y entonces la túnica sucia que usted trae, el hijo del rey se la pone y a usted le da la túnica blanca, impecable, para que usted pueda presentarse ante el rey y no sea castigado por su impertinencia, por su ofensa. Y así es como se aplica la justicia de Cristo a nosotros. Es lo que se llama la justicia imputada. La justicia de Cristo es imputada hacia nosotros. Él recibe todos los pecados de nosotros y nos da a nosotros la justicia de Él. Cristo murió también para redimir a su pueblo. Como ya lo vimos, esto es el punto en el cual la esclavitud somos quitados de la esclavitud y somos puestos dentro de esa libertad que Cristo nos había dado. Pero también Cristo murió para reconciliarnos con Dios. Nosotros tenemos un grave problema. Nosotros como seres humanos estamos enemistados con Dios. Vayan al Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. El pecado, hermanos, no solo nos hace culpables, sino que el pecado también nos hace estar enemistados con Dios. Sin embargo, en la cruz esa enemistad fue removida. El sacrificio de Cristo en la cruz nos hizo volver a tener esa relación que se había perdido desde el huerto del Edén. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10: siendo enemigos fuimos reconciliados. Y Colosenses 1:20 nos dice: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así que la salvación que Cristo nos ofrece no es únicamente para rescatarnos del infierno.
La salvación que Cristo nos ofrece es para que nosotros podamos estar reconciliados con Dios, ya no enemistados, sino reconciliados con Él. El punto número 2 de nuestro estudio es ¿cuál fue la importancia de la resurrección de Cristo? La resurrección de Cristo no solo fue un milagro impresionante en sí, sino que también fue el acto central que nos aseguró todo lo que Cristo vino a hacer. Déjenme tratar de explicar bien sobre eso. La resurrección es aquel acto por medio del cual se confirmó que la obra de Cristo fue aceptada por el Padre. Es como si Dios Padre le hubiera dado un recibo donde dijo, toda tu obra queda aceptada, queda sellada. Eso fue la resurrección de Cristo. Fue una evidencia de que el Padre aceptó plenamente el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Romanos 4:25 dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si el Señor Jesucristo hubiera muerto y se hubiera quedado en la tumba, esto hubiera indicado que no habría una garantía de que su sacrificio, toda la obra que Él había hecho, hubiera dado una satisfacción hacia el Padre. Sin embargo, esa es la garantía, hermanos. Esa es la garantía, la resurrección de Cristo es la garantía de que todo lo que Él hizo por nosotros fue plenamente aceptado por el Padre. La resurrección fue la demostración de que derrotó al pecado. La resurrección también es una garantía de que nosotros ya no somos esclavos de ese pecado, sino que somos libres en Cristo, porque Cristo derrotó al pecado. Con la resurrección también Cristo venció a la muerte. Dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte quedó completamente derrotada cuando Cristo resucita. 2 Timoteo 1:10 dice que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Con la resurrección, Cristo vence a la muerte y de esa manera nos da a nosotros una vida eterna. La resurrección de Cristo también aseguró nuestra propia resurrección futura. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron. ¿Qué son las primicias? ¿Qué eran las primicias? Las primicias era aquella cosecha que se entregaba al inicio de la temporada de recolección, y esto lo que hacía era garantizar que iba a haber más. Esas eran las primicias. Te traigo las primicias como una muestra nada más de toda la cosecha que va a haber. Y por eso Pablo nos habla acerca de que Cristo son las primicias de los que durmieron. Porque esto lo que garantiza es que va a haber creyentes que también vamos a resucitar. En Juan capítulo 11, versículo 25 dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Y es porque Cristo resucitó, porque Él vive, nosotros también vamos a vivir. Eso es otra de las garantías de la resurrección de Cristo. Además, la resurrección de Cristo lo exaltó a Él como Señor y como Rey. Esa es la culminación de la resurrección. Que Cristo fue exaltado como Rey y como Señor. Filipenses 2, 9, 11 dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y en Hechos 2:36 dice Dios le ha hecho Señor y Cristo. El Señor Jesucristo no únicamente resucitó como Salvador, sino que también resucitó como Rey y como Señor. El tercer punto de nuestro sermón es
¿Qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección de Cristo? Hemos visto, hermanos, nosotros cómo durante toda la Escritura se habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, la resurrección en el Antiguo Testamento ya estaba profetizada. No fue un evento fortuito, no fue un evento inesperado. Ese fue el cumplimiento de las promesas, de los tipos, de las profecías que Dios había revelado progresivamente. En el Salmo 16:10 dice, vayan ahí, hermanos, al Salmo 16:10. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo está escrito, inspirado por el Espíritu Santo, está escrito por David, por el rey David. Sin embargo, no se está refiriendo a él. Cuando habla de tu santo, no se está refiriendo a él, sino que está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Vayan a Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos 2, 29. Hechos 2, 29 al 32 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando habla aquí, entonces David en el Salmo no está hablando de él, está hablando de la resurrección de Cristo, del Mesías. Dice que no vería corrupción, y esto lo que implica es que no permanecería muerto. Dentro de las costumbres de los judíos, se decía que al tercer día el cuerpo comenzaba a descomponerse. Y cuando habla aquí de la resurrección de Cristo al tercer día, es que Cristo resucitó antes de que su cuerpo comenzara a descomponerse. Es una profecía, es una de las profecías que apuntan hacia la resurrección de Cristo. Isaías 53, vayan a Isaías 53, 10 y 11. Dice, con todo esto, hablando del Mesías, Jehová quiso quebrantarlo. Es Isaías 53, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperar. Verá, nuevamente dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Aquí primeramente nos habla esta profecía acerca de cómo Cristo iba a morir en sacrificio por el pecado. Pero también nos dice, la palabra clave aquí es la palabra verá. Esto implica que iba a tener vida después de la muerte. Nadie puede ver después de muerte. No podía haber visto fruto si hubiera quedado muerto. Esto lo que implica es que hay una resurrección. Es una profecía que nos indica acerca de la resurrección. Pero también dentro de la Escritura tenemos profecías tipológicas. Por ejemplo, tenemos a Jonás. Jonás, capítulo 1, versículo 17 nos habla acerca de aquel pez. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan del pez que dice la Escritura que Dios formó un gran pez
que se tragó a Jonás y permanece 3 días en el vientre del pez. Nuestro Señor Jesucristo aplica esta misma figura cuando nos dice en Mateo 12:40, así como Jonás estuvo 3 días, así estará el Hijo del Hombre. La figura de Jonás dentro del pez es una muerte simbólica. Y así como su salida también del pez era una muestra, era una figura de la resurrección del Mesías también, era una profecía tipológica. En Job capítulo 19, 25, no vayan ahí, se lo voy a leer, dice: yo sé que mi Redentor vive y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job tenía una esperanza de ver a su Redentor. Tenía la esperanza de la resurrección. Esto anticipa una victoria sobre la muerte. El teólogo Juan Calvino dice de esta manera, dice: no podemos separar la muerte de Cristo de su resurrección, porque en ella está el triunfo. La resurrección de Cristo fue parte del decreto de Dios. Fue profetizada progresivamente durante todo el Antiguo Testamento, fue revelada tipológicamente hasta ser cumplida plenamente por Cristo. Dice el punto 4 de nuestro estudio: ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Vayan a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. La ciudad de Corinto era una ciudad que estaba en Grecia. Y como ustedes saben, la ciudad de Atenas en Grecia en ese tiempo estaba llena de filosofías extrañas. Atenas había sido la cuna de la filosofía, por lo tanto la ciudad de Corinto como Atenas estaba llena de filosofías muy raras. Y una de las enseñanzas que estaba dándose en la iglesia de Corinto era que no había resurrección de muertos. Y esto era porque había una filosofía en la cual decía que el alma era pura, pero que el cuerpo estaba corrompido. Así de que ellos decían que no era válido que una vez que el alma se desprendía del cuerpo, siendo tan pura y el cuerpo tan corrupto, tuviera que regresar nuevamente a su cuerpo. Decía que eso no podía ser. Si el alma ya se había liberado de la corrupción de la carne, tenía que ser libre. Entonces Pablo está lidiando con una de estas herejías que se estaba dando y escribe la carta a los Corintios, específicamente el capítulo 15, para hablarles acerca de la resurrección. Y en el versículo 3 y 4, el apóstol les dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primeramente Pablo les está hablando, cuando dice porque primeramente les he enseñado, les está diciendo: esto es lo importante que yo les he enseñado, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó conforme a las Escrituras. No estaba dándoles un mandamiento nuevo, no les estaba dando una enseñanza nueva, les estaba hablando acerca de lo que era el verdadero evangelio. Sin embargo, más adelante, él comienza a darles una enseñanza acerca de lo que ellos creían que no había resurrección, y comienza a decirles: ¿qué pasaría si Cristo no hubiera, como ustedes dicen, si no hay resurrección, qué pasaría entonces si Cristo no hubiera resucitado? Fíjense lo que dice el versículo 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo está afirmando aquí que si Cristo no hubiera resucitado,
Toda la predicación que había hecho acerca del Evangelio no tenía sustancia, era vana, no tenía poder, no tenía ningún significado. Porque el Evangelio no es únicamente de que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio es de que Cristo resucitó, triunfando sobre la muerte. Si Cristo no resucitó, la predicación solo sería una historia trágica, sería únicamente malas noticias, no sería un evangelio, no sería buenas noticias. Porque sin resurrección no hay un mensaje que transforme. Sin resurrección no hay poder que salve y tampoco hay esperanza que predicar. Si no hubiera habido resurrección, la iglesia estaría proclamando un mensaje muerto. Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros estaríamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Fíjense lo que dice el versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Aquí Pablo va más profundamente y nos dice que la resurrección es la evidencia de que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios. La cruz sin resurrección no es una victoria, es una derrota. Si la resurrección, el pecado no hubiera sido vencido y nosotros estuviéramos todavía en pecados. Romanos 4:25 dice: fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice el apóstol Pablo en el versículo 19, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si esta vida, hermanos, únicamente no hubiera, que si en esta vida no hubiera habido la resurrección, nosotros seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué es esto, hermanos? Porque sería en vano toda nuestra negación que hacemos a nuestro yo. Sería en vano toda nuestra vida, todo el sufrimiento que sufrimos por causa de Cristo. Sería en vano el que nosotros pusiéramos nuestra esperanza en la eternidad si Cristo no hubiera resucitado. Si todo esto, si la resurrección de Cristo, todo lo demás hubiera sido una mentira. Porque entonces nosotros hubiéramos perdido todo. Si la resurrección, la fe sería un autoengaño. Estaríamos nosotros engañándonos a nosotros mismos. El sacrificio de Cristo no hubiera tenido ningún sentido. Porque la esperanza eterna sería únicamente una ilusión, algo que no sería concreto, que no tendría ninguna validez. Nosotros seríamos dignos de lástima y no de admiración. Toda la gente se burlaría de nosotros si no hubiera habido una resurrección. Sin resurrección, vivir para Cristo sería irracional. Dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 32, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Saben que ese es el argumento, hermanos, que se usa mucho en el mundo? Sobre todo en el mundo de la delincuencia, cómo eso atrae tanto a los jóvenes. No tienen ellos una esperanza de vida, no tienen ellos una esperanza de resurrección, y por eso dicen: nosotros tenemos que hacer lo que nosotros queramos. Es una filosofía también, es un tipo de filosofía. Haz lo que tú quieras, no hay una resurrección, no hay vida más allá. Diviértete como quieras, diviértate como puedas. No hay principios, no hay valores morales, porque no hay una esperanza en una resurrección de vida. Pablo aquí lleva su argumento al extremo cuando dice: ¿para qué sufrir? ¿Para qué arriesgar mi vida? ¿Para qué predicar si todo termina en la muerte? Mejor me voy a dedicar a disfrutar mi vida. La frase comamos y bebamos porque mañana moriremos
representan una filosofía sin Dios en la eternidad. Es la frase de alguien que dice: vive el momento, disfruta todo, no hay consecuencias eternas. Te da lo mismo si cometes un delito, incluso si matas a alguien. Nadie te va a castigar. Sálvate nada más, que no te agarren y nadie te va a castigar. Así que si no hubiera resurrección, las predicaciones serían un absurdo. Seguiríamos en pecado y no habría ninguna razón para luchar contra el pecado. Seríamos dignos de lástima y vivir sacrificialmente sería una pérdida de tiempo y una pérdida de nuestra vida. Porque hay una conclusión lógica en el razonamiento humano: si no hubiera habido resurrección, si todo fuera cierto, si Cristo no hubiera resucitado, lo más sensato sería vivir para el placer. ¿Quién te lo impedía? No hay castigo. Sin embargo, hermanos, hay una buena noticia después de esto, y Pablo dice en el versículo 20: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es hecho. Cuando Pablo declara que Cristo ha resucitado de los muertos, no nos está dando únicamente una doctrina. Él nos está entregando una certeza que transforma la vida y vence la muerte. Hoy nosotros, hermanos, no adoramos a un Cristo en la cruz, ni tampoco adoramos a un Cristo en la tumba. Nosotros adoramos a un Cristo vivo, a un Cristo glorificado, a un Cristo reinando. Esa es la esperanza de nosotros. Pero no únicamente es la esperanza, sino que es la certeza que tenemos nosotros. ¿Y qué significa para nosotros como iglesia? Significa que nuestro dolor tiene un final. Significa que nosotros vamos a recibir una vida y una vida en abundancia. Significa que nuestras luchas no son en vano. Nuestra fe no está sostenida en emociones, sino en un hecho histórico, en el hecho de que Cristo resucitó. Significa de que cuando nosotros enterramos a un ser amado, podemos decirle con toda confianza: allá nos veremos algún día. Significa que podemos caminar en santidad, porque la misma vida que operó en Cristo también opera en nosotros. Tenemos esa esperanza de resurrección. Así que, hermanos, si Cristo es las primicias, vivamos como gente que esperamos la resurrección. Ya no vivamos con el temor del pecado. Dejemos el pecado que aún nos ata, porque nosotros ya no somos de la tumba, nosotros somos de la vida. Despojémonos del orgullo, despojémonos de la vanidad, despojémonos de esa falta de perdón que hay en nosotros, porque nosotros sí tenemos una esperanza en Cristo, una esperanza de resurrección y de vida eterna. Consolémonos entre nosotros, hermanos, con esta verdad de que hay una esperanza en Cristo, de que la muerte ha sido derrotada. Y si hay alguien, hermano, que aún vive como si Cristo no hubiera resucitado, hoy es el día de rendir nuestra vida a Cristo. No creamos, hermanos, que porque asistimos a una iglesia ya nosotros tenemos toda la fe en nuestro corazón. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Pidámosle a Dios que nos dé esa suficiente certeza, que realmente sintamos la certeza de que vamos a resucitar algún día con Cristo, para vivir hoy como Cristo nos mostró que viviéramos. Y que al salir de aquí, hermanos, de verdad nos llevemos en nuestro corazón la importancia que es vivir para Cristo. Buscar ser cada vez más parecidos a Él. Tener un corazón, como dice, un corazón para Cristo, un
corazón conforme, Dios.